Eros y civilización, primera parte. Desde la interpretación que realiza Marcuse de Freud, la civilización sigue determinada por su herencia arcaica, en el sentido de que la personalidad de un sujeto vendría a ser una manifestación de la represión general de la humanidad. Con la represión de las pulsiones eróticas y de muerte por parte de la cultura, se genera el progreso. A esto se refiere el autor cuando habla de que se transforma el principio de placer, que es la búsqueda de placer sin desagrados, en el principio de realidad, el que otorga la razón. Es un traspaso traumático que ocurre tanto ontogenética como filogenéticamente. Esto tiene su soporte en la lucha por la existencia. Freud piensa que la libertad no puede darse en este contexto. No obstante, se hace patente que la memoria retiene la satisfacción integral y se la figura como posible en la civilización actual. Se recalca que la técnica psicoanalítica se basa en la liberación de la memoria, que no se queda en la mera reconciliación con el presente, sino que guía las acciones futuras. A continuación, se explica que en la obra de Freud existe un aparato psíquico que está conformado por el id, el ego y el superego. A grandes rasgos, el id vendría a ser aquella estructura que se lleva por el principio de placer y que busca satisfacer sus necesidades instintivas sin tener en consideración valores morales. Luego ocurriría esta mediación entre el id y el mundo exterior y que tiene por función reprimir, desviar o transformar aquellos deseos inconscientes que no sean compatibles con la realidad. Por último, el superego representa la moral establecida culturalmente, desde la cual el ego se basa para cumplir esta función de represión de los deseos. Marcuse dice que esta estructuración está mediada por el principio de actuación y por la organización social de la civilización. Define el principio de actuación como la forma histórica prevaleciente del principio de realidad y a la represión excedente como las restricciones impuestas por la dominación social con el objetivo de la perpetuación de la raza. Marcuse critica que esta represión de los deseos inconscientes es en base a los intereses de la dominación y que además se definen histórica y culturalmente. Aquí introduce el trabajo como una actividad que nos satisface, pero que deja de hacerlo al estar bajo la dominación. Así la libido se desvía a su uso socialmente útil y eso genera que el trabajo enajenado. La restricción de recursos es otra razón para restringir la libido. Aquí define a qué como escasez y afirma que la restricción de la sexualidad se genera en pos de que se redirijan las energías al trabajo. Sin embargo, eh, algunos de estos instintos permanecen rebelándose contra el principio de actuación y siguen subordinados al principio de placer en la fantasía. Una manera de materializar los requerimientos del principio de realidad es por medio del mito de la horda primordial. En este todo giraba en torno a la dominación del padre sobre los demás, quien se reservaba el placer para sí mientras que los hijos eran excluidos de cualquier disfrute, utilizando su energía instintiva en realizar otras actividades necesarias pero sin placer. Cuando los hijos empieza a crecer un odio se produce una rebelión, en donde asesinan al padre y establecen el clan de los hermanos. Como los hijos querían satisfacer duraderamente sus necesidades, convienen en que solo pueden lograrlo siguiendo el ordenamiento del padre. La dominación de uno pasa a varios y la represión es autoimpuesta por la moral social. La sublimación es aquella parte de la energía instintiva que se destina al trabajo. Se dice que este es el origen de la civilización, el sentimiento de culpa y los retrasos de la gratificación. Una vez que los hijos restablecen la dominación para mantenerse juntos, sacrifican su libertad. Y además, en este punto no se cumple el principio de placer, razón por la que el sentido de culpa permanece. Posteriormente, el principio de realidad se cambia por el principio de actuación, donde el monopolio del padre es cambiado por una autoridad educativa y económica. A continuación, Marcuse habla de la teoría de Freud sobre el progreso, bajo la hipótesis de la dominación, rebelión, dominación, donde la rebelión se produce, pero siempre es seguida por contrarrevoluciones y restauraciones que mejoran el sistema de la dominación. El trabajo enajenado sublima al eros, lo que lo debilita y desata los impulsos destructivos que inclinan a la civilización a su autodestrucción. Contrariamente a esto, Marcuse argumenta que la civilización actual no tiende a la autodestrucción, pues los impulsos destructivos son sublimados en el trabajo. Identifica dos factores de conflicto en la sociedad mecanizada, uno siendo la extensión de la dominación desde la figura del padre hasta la sociedad, y otro que, a pesar de que los avances tecnológicos permiten más tiempo libre, la libertad del individuo no aumenta, sino que se establecen más restricciones para que no se disuelva la dominación. Se vuelve así necesario el control de la conciencia para que no reconozca la represión. Esto se logra por medio de la promoción de actividades que dejen descansar el pensamiento, que vuelvan a los individuos ignorantes. Este escenario cambia la dinámica entre ego, id y superego, automatizándolos, dado que la conciencia solo se encarga de la coordinación del individuo. En conjunto, esto produce individuos anestesiados. Para finalizar esta primera parte, Marcuse analiza las implicaciones ontológicas de la teoría de Freud. Identifica un encuentro entre el predestinado fracaso del eros y el aumento de la pulsión agresiva en la civilización, y la corriente de la filosofía que ve en el eco la predilección a la dominación de los objetos. Pero aún visualiza una filosofía que considera la reconciliación del sujeto y objeto. En esta encuentra dos autores dentro de la academia, Aristóteles y Hegel, y dos que están fuera de ella, Schopenhauer y Nietzsche. Reconoce que, aunque algunos contemplan la liberación de la lógica de dominación, lo hacen de manera represiva dentro del principio de placer.
Y en Nietzsche, que contempla una real liberación, identifica una dificultad para expresarse, además de contradicciones. Ello grafica las limitaciones de la filosofía occidental y ahora Marcuse puede ubicar la metapsicología de Freud en esta dinámica, específicamente su definición del ser y no ser como eros e instinto de la muerte. Vemos que el pensamiento freudiano entiende el ser como impulso hacia el placer, siendo una meta de la humanidad y fuente de la civilización, y Ananke sería un obstáculo. Así la dominación y la lucha por la existencia son causa de que el erotismo de la cultura se transforme. Marcuse ve que logos como esencia del ser en la filosofía ya es logos de la dominación, y toda esta revisión final expone el carácter hegemónico del principio de realidad. This retreat is full of the sexiest people in the world. Little quesadillas? What's happening? I would rate myself a 10 out of 10. Bring that here, reel it in. This is literally heaven on earth. Cheers to sexy people. Cheers, guys. I'm Lana. Plot twist. Go team! There are conditions to your stay here. Bloody hell! No kissing or sex of any kind. Oh, shit. As if some robot is telling me I can't do anything. It's not easy to go an extended period of time without any sexual release. Think of your nan! This retreat is to help you gain deeper emotional connections. Is blue balls a real thing? We'll find out. Money will be deducted for any sexual activity. All we want to do is rip each other's clothes off. Not all of you have invested in the process. I really don't care. I don't look at him and just see sex. Maybe more can come from this. I don't want to break the rules. We're in sexual rehabilitation. I'm starting to look at the fish. Everyone's so horny! We need to control ourselves. Better cost me money. Oh, God. Time for growth. What kind of growth are you talking about, bro? All we've got to do is just keep our pants on. El texto Eros y Civilización de Marcuse permite realizar distintos análisis acerca de la sociedad represiva, y en este sentido nosotras decidimos hacer un análisis acerca de la televisión basura, entendiéndose como programas en los que prima la obscenidad, el morbo, la mala calidad en el contenido, pero sobre todo que no aporta ningún contenido útil o educativo a las personas que lo visualizan. A este propósito, nos enfocaremos específicamente en los reality shows. Si bien estos programas no tienen un contenido muy denso, sí es relevante destacar que propicia la reproducción de conductas y valores morales presentes en la sociedad, lo cual genera que exista una identificación de los espectadores con los personajes. En el libro de Marcuse se expresa claramente que la dominación debe defenderse ante cualquier cosa que la amenace. Esta defensa se da al buscar formas de controlar la conciencia para que no se libere, porque si lo hace va a reconocer que se encuentra reprimida. La forma de tenerla controlada se va a dar por medio de la manipulación, promoviendo actividades que impiden que la persona piense y en su lugar prefiera descansar. En la industria del espectáculo, esto se ve reflejado en que ésta busca entretener y darle a las personas un lugar donde puedan desconectarse de la realidad y disfrutar. En este sentido, este tipo de programas no se le impulsa a la persona a pensar, sino que a salir de su realidad. Lo que busca la dominación es conservar al hombre en un estado de empobrecimiento, tanto cultural como físico, y la televisión basura lo favorece, pues la persona solo está sentada durante horas viendo una pantalla. En vista de lo anterior, ¿qué es lo que genera que los reality shows sean tan consumidos por la sociedad? Para dilucidar esta interrogante, nos centraremos en un reality show llamado Jugando con Fuego, o Too Hot to Handle en inglés, el cual tiene una alta popularidad internacional, en especial en el espectro juvenil. El reality a grandes rasgos se trata sobre un grupo de personas entre los comienzos de sus 20 y a mediados de sus 30 que llegan a un lugar paradisíaco dentro de México. Allí se encuentran con otras personas similares a ellos, tanto en atractivo físico como en la forma en que se relacionan con los demás en el ámbito sexual y social. Las similitudes se dan en que estas personas estaban acostumbradas a tener relaciones sexuales casuales, gracias a aplicaciones como Tinder, sin grandes vínculos afectivos ni intenciones de tener una conexión más allá del placer carnal con las personas que conocían. Pasadas 12 horas dentro de este lugar, una robot llamada Lana los cita a todos para explicar las reglas dentro del recinto. Estas reglas se resumen en que todos estos personajes no podrán tener ningún tipo de acercamiento sexual, es decir, no besos ni tocamientos incluidos, y también está prohibida la autogratificación o masturbación, por un mes completo, a cambio de un premio de $100,000. Si alguno de los concursantes rompe las reglas, se irá descontando dinero del premio final.
El objetivo era que estas personas lograran encontrar dinámicas de socialización diferentes a las sexuales para establecer intimidad con los demás, es decir, que lograran establecer vínculos significativos en vez de solo relaciones libidinales de momento. Este reality en particular tiene una dinámica bastante ilustrativa sobre la conformación de la civilización, el control, la dominación y la sublimación del eros, pues Lana se encarga de vigilar y dominar a los participantes para que estos sublimen su deseo sexual. En este sentido, la forma en cómo vivían los participantes antes de llegar al reality se asemejaba mucho a la búsqueda de la liberación del eros. Sin embargo, el conflicto que se produce cuando llegan a esta estancia es la necesidad de que sublimen al eros por medio de la abstinencia, utilizando su energía instintiva en formar relaciones vinculares significativas por medio de las cuales lograrán este aprendizaje, y además conseguirán una recompensa monetaria. Si bien podemos ver a las relaciones casuales como la liberación del eros, es posible entender que esta liberación también ha sido sublimada para poder encajar dentro de la sociedad. En el reality, esta sublimación pretende ser aún más sublimada para lograr que las personas establezcan estos vínculos significativos. En este sentido, esta práctica puede verse como un ejemplo de la represión excedente. Al momento de llegar a la estancia, estas personas son obligadas a encontrar nuevas formas de sublimar al eros para poder acceder a esta recompensa monetaria. En el instante en que son sometidos a más restricciones dentro del reality es que vemos esta represión excedente, la cual es análoga a la represión excedente que se reproduce en la sociedad, dado que la idea de que los lazos significativos y las parejas monógamas son mejores o tienen una mejor validación social es una idea creada en sociedad bajo un sistema de dominación y que obedece a normas morales. Al final es una crítica al ¿por qué el vivir tu sexualidad libremente está mal? ¿Por qué quieren encauzar a las personas en la idea de que tener una relación monogámica es lo mejor? Ahora bien, enfocándonos en los espectadores de este show, se nos hizo posible pensar en ¿por qué este reality se hizo tan popular? ¿Por qué las personas lo eligieron sobre otro tipo de series? ¿Qué tiene de especial? Una razón probable que podemos sostener para justificar la fascinación del público por este contenido televisivo tiene que ver con el fantaseo. Desde la teoría psicoanalítica se entiende que el fantaseo es una expresión del deseo insatisfecho. El dichoso nunca fantasea, solo lo hace el insatisfecho, afirma Freud. Y si entendemos que la razón por la que las personas eligen distraer su mente es imaginarse como parte de la narrativa que consumen por televisión o streaming, entonces no nos costará relacionar la elección de determinados programas con la represión particular que promueve la sociedad capitalista. Los protagonistas se encuentran en la preciada edad entre los 20 y 35 años, exhibiendo cuerpos extremadamente trabajados, muy musculosos en el caso de los hombres y muy delgados y voluptuosos en el caso de las mujeres. Y aunque estos protagonistas sean de diversa procedencia, presentan rasgos físicos que coinciden con los marcados estándares de belleza hegemónicos occidentales. Además, se encuentran en un lugar de descanso, que presenta buen clima y pretende ser lo más parecido a unas vacaciones soñadas. Podríamos asimilar el set de Jugando con Fuego a lo que sería el nirvana en el sentido en que se presenta como una realidad destinada al placer, sin restricciones y por tanto eternamente deseada. Pareciera que lo que buscan presenciar los espectadores en los realities tiene que ver con la posibilidad inexistente de vivir en una realidad sin represión excedente, donde tengan tiempo para dedicarse a sus propios cuerpos y destinarlos al placer sexual. De esta manera podemos suponer que el aumento de la represión en la sociedad acarrea la destinación de una porción mayor del tiempo de descanso al consumo de material audiovisual con características similares a estas. En este sentido, ¿se podría afirmar que la industria del entretenimiento es la mejor arma que tiene la dominación actualmente para manipular a la conciencia y seguir reprimiendo a las personas?